¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Expediente Chilevisión Noticias. En esta oportunidad veremos una serie de reportajes que dan cuenta de la forma de operar de las bandas de narcotraficantes en Chile. Analizaremos la influencia de grupos criminales y carteles en países de América Latina como México o Colombia, grupos que en ocasiones guían la forma de operar de las bandas delictuales de nuestro país. Así analizaremos el aumento de los sucesos violentos que se han registrado en Chile, la comercialización de droga para exportar grandes cantidades de cocaína en puertos en nuestro país y que han hecho encender las alarmas para desbaratar a estas bandas criminales. Así damos comienzo a Expediente Chilevisión Noticias. Para comenzar, revisaremos un reportaje emitido en Chilevisión Noticias en diciembre del 2021, con el que dábamos cuenta de la forma de operar de una banda delictual en Chile que estaban recluidos en una cárcel fuera de Santiago, pero que de igual forma reclutaban a nuevos integrantes para internar más de 100 kilos de marihuana dentro de cajas de plátanos de exportación. Sin embargo, la policía los descubrió luego que un efectivo encubierto estuviera 7 meses siendo parte de la organización que incluso tendría vínculos con carteles colombianos. Los detalles en el siguiente informe. Darme una misión culiada entera bomba, voy a coronar, digo al tiro, la otra semana vamos a estar en Miami. Es una agrupación transnacional de la droga. ¡Abre la puerta, policía! ¡Abre la puerta! ¡Bájate del auto! ¡Bájate! ¡Bájate! Que en los últimos 3 años intentó internar en territorio nacional uno de los cargamentos más grandes de marihuana provenientes de una organización colombiana. Van a pagar 2.50 por cada kilo. Nos dimos cuenta que estos sujetos desde el interior de la cárcel continúan trayendo y continúan haciendo las gestiones para poder internar droga a Chile bajo la misma modalidad. ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Abajo! ¡Abajo ahí! ¿Qué te vuelta? Sí. ¿Dónde colores? Acá también. ¿Tiene alguna marca? No. Todo en containers, con cajas de plátanos que vía marítima arribaban al puerto de San Antonio y que tenían como objetivo la región metropolitana con un punto de distribución ya definido. La droga generalmente se acopia en frigoríficos que quedan en las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Los Espejos, principalmente en lo que tiene que ver con la zona de la Feria Lo Valledor, donde se descargan los distintos cargamentos con plátanos, por ejemplo. Esos plátanos llegan acá a los frigoríficos y en los frigoríficos ellos tienen que contar con gente que específicamente saque las cajas que vienen con droga y se las entregan a los receptores finales. ¿Qué va, flight? ¿Qué va, compañero? El Ezequiel. Arreglando unos negocios. Los cabecillas en Chile son los dos hermanos ecuatorianos Jimar y Gustavo Orellana Velázquez, que ya están condenados a 15 años de prisión al interior de la cárcel de Valdivia luego que ya la PDI los desarticulara con una tonelada de marihuana creepy entre el 2018 y 2020. Aún así siguieron en el negocio dando las directrices, reclutando nuevos miembros para intentar otra vez este año ingresar un cargamento de similares características. Claramente ellos estando detenidos todavía les seguía dando buenos beneficios. Incluso uno de ellos tenía hasta un restaurante de comida ecuatoriana que lo administraba una de sus parejas. Principal y lo que más necesitaban ellos era gente que hiciera, bueno, todo lo que ellos no podían hacer adentro, claramente por estar detenidos. Desde gente que hiciera depósitos bancarios, gente que recepcionara dinero, gente que pudiera recibir esos containers y que trabajaran en los fríos donde llegan estos containers con plátanos. El viaje de la droga es el siguiente. El cargamento sería enviado desde Colombia por tierra a Ecuador. Allí, según la policía, quienes trabajan en empresas legales de cultivo de plátanos contaminan las cajas que tienen como destino el container que debe llegar vía marítima al puerto de San Antonio. El tema es que descubrir cuál es el container y caja donde vienen alrededor de 7 a 10 kilos de marihuana no es nada fácil, ya que cada container traslada alrededor de 1000 cajas de bananas de exportación que así sus productores acomodan. Es de 4 líneas. Se empiezan con los gajos pequeños, pues siguen segunda línea con los gajos medianos, dañando con el dedo la corona de no golpear la punta de la primera línea.
Por ser una droga que viene con una forma rectangular, era fácil acomodarle las cajas en el fondo y luego taparlas con plátano arriba. Entonces es muy difícil tener ciencia cierta, saber el punto exacto. Lo que sí nosotros a través de las indagatorias logramos determinar qué container era el que venía contaminado, porque incluso logramos descifrar las claves con las cuales ellos se comunicaban. Lo que escuchará a continuación tiene que ver con cuánto pagaban estos narcotraficantes a quienes se reclutan para hacer el trayecto con la cantidad de las sustancias que iban a llegar prontamente al país. Me dijo el compañero, necesitamos a alguien que vaya a buscar los kilos. ¿Y cuánto vaya a pagar por alguien que te vaya a buscarte los kilos? No sé, unas 2 gambas por kilo, una así. Y digo, yo, hermano, son 150 kilos, no importa, voy yo, le dije. Cerca de 32 millones de pesos, de allí el interés de hombres que ya contaban con prontuario policial. Pero la maduración fue clave, no solo de los plátanos para descubrir en qué cajas venían las sustancias ilícitas, sino también del proceso investigativo para seguirles la pista. Este tipo de envío, a través de las escuchas telefónicas, a través de las vigilancias y seguimiento, hablaban muy poco. Y nos dimos cuenta que los receptores finales fluctuaron entre chilenos, dominicanos y ecuatorianos. El que sería un nuevo golpe antidrogas incluyó un agente de la PDI encubierto que estuvo junto a ellos trabajando en un frigorífico, donde se preparaban para recibir una remesa de drogas de 160 kilos. Y eso nos permitió también identificar ciertos integrantes que hasta ese momento no los teníamos identificados, y eso nos dio la certeza también de que sí o sí esta organización trabajaba mancomunadamente con la gente que operaba en Ecuador. Conversación entre chilenos, los mismos que junto a otros ciudadanos ecuatorianos y dominicanos llegarían al puerto a hacer la recepción de la droga. Para ellos una misión que los llevaría a la gloria. El Serbia estado, si es que no me equivoco, en pandemia hasta las 6, hermana, pero no estoy seguro, mi hermano. Ya, mi hermano, loco, de ahí te llaman un rato más, entonces, Tengo que hablar con vos, vamos a tirarme una misión culiada entera bomba, voy a coronar, digo, al tiro la otra semana vamos a estar en Miami. Ya, yo sé que sí. Mañana me la voy a tirar, te estoy hablando lo pana. ¿Cuánto era? No hablemos por aquí. Te voy a decirte una pura cifra. ¿Cuánto? 150K. Chao. José del Rey va saliendo hacia la salida departamental, Valento. Digamos, la gente hizo un trabajo de película, en el sentido de que estaba prácticamente incorporado a esta agrupación. El contenido de 15 cajas de plátanos estaba ya en la capital. La mercancía, 166 kilos de marihuana creepy y 6 de cocaína. Había sido descargada del buque Guayaquil Express y puesta en maletas y bolsos para ser llevadas en auto. La intervención de detectives de la Brigada contra el Crimen Organizado, gracias a información compartida por la aduana, la policía marítima e incluso agentes ecuatorianos, hizo concretar la captura del grupo, quien planificó que con el pago del trabajo que le habían dado se iría a Miami. Acabó solo pensando cómo serán sus nuevos días en la cárcel. Durante la investigación y luego la formalización se logró la prisión preventiva de 8 personas, todas en su mayoría de nacionalidad extranjera. Tuvimos indicios, ¿cierto? Y todavía lo seguimos teniendo, de que esa droga pertenecía a gente importante en Colombia y que estos ecuatorianos prestaban de cierta manera un servicio para poder sacarla desde los puertos, aprovechando la cobertura que tenían de exportación de plátano. Y hemos tenido información, pero estamos a la espera de coordinaciones que se están haciendo también con la policía colombiana. Esto para saber quiénes eran los dueños de la droga que pretendía llegar directamente a más de un grupo de narcotraficantes chilenos. Penetración de carteles, aquello no se descarta. Afortunadamente la alerta se elevó a tiempo y les dio el gran golpe. Esta organización, que llegó a sumar a más de 20 imputados, ya no va más. Otro hecho conmocionó a nuestro país en abril del 2022. Una serie de homicidios se registraron en la ciudad de Los Ángeles tras las continuas disputas entre bandas rivales del narcotráfico. Una de ellas fue liderada por un delincuente que habría contratado sicarios para cometer estos delitos. Tras ser detenido, se descubrió su profunda admiración por Pablo Escobar.
conocido por liderar grupos criminales de narcotráfico en Colombia. Los detalles los vemos en el siguiente reportaje. Una estructura, hay una organización criminal, ya con un líder, con un ayudante, con sicarios. Tenemos delincuentes que roban en las calles, que roban y que los detienen 50 veces, 40 veces. Pues se decía en algún momento que tenía una puerta giratoria. Yo creo que la puerta giratoria no existe, se la robaron. ¿Cuántos tiempo en el lugar? ¿Dónde está la arma blanca? Violencia armada, bandas del narcotráfico, además de la delincuencia común y el silencio de los vecinos. Si quieren ver la realidad, para que la gente allá en el Senado vean cómo está Chile. Probablemente este retrato encontrado en la casa de quien es indicado como líder de una de las bandas más peligrosas del último tiempo en Los Ángeles nos dé de inmediato una definición. Inspirado en Pablo Escobar, Nelson Vázquez Anabalón, alias El Gallineta, es investigado por muertes por encargo, balaceras y noches perturbadoras para toda una comunidad. Un grupo armado, ¿ya?, que se dedican a la protección, a venta de droga, cambio de armas y a las fases de, ¿cómo se llama?, delitos con otras organizaciones o otros grupos delictivos de la comuna para lograr un mayor poder adquisitivo, económico y un posicionamiento en la comuna. Y es que partiremos contándole sobre la penetración del narcotráfico en lo que era una tranquila ciudad para vivir en el sur del país. En qué momento llegaron a ser testigos de asesinatos en pleno centro de la comuna, disparos al aire, narcofunerales y hasta un mega operativo en búsqueda de los responsables. El que era en ese entonces delegado presidencial, Ignacio Fica, indicó que uno de los hechos que se generó en la comuna fue el abandono de los espacios públicos, debido a que gran parte del contingente policial fue destinado, por ejemplo, a los cordones sanitarios que se realizaron en Los Ángeles, a los distintos procedimientos que tenían relación con acompañar a la Seremi de Salud, las fiscalizaciones con respecto a la pandemia, y esta gran carga laboral que tenía en este caso el personal policial, llámese Carabineros o la PDI, dejó de lado los barrios, dejó de lado las poblaciones. Yo diría que fuimos una de las comunas de la región del Biobío que más tiempo estuvo en cuarentena, y eso significó que nosotros no estuviésemos en los barrios, que no hiciésemos cultura, que no hiciésemos deporte, que no hiciésemos actividades sociales en esos barrios. ¿Y quién estaba en el barrio? Eran los delincuentes, que salían, que participaban, que a lo mejor hasta apoyaban a sus vecinos desde el punto de vista económico. El poder de fuego así se ostenta. Nada nuevo tal vez, pues se ha visto en varias ciudades del país. El tema es al límite que se llegó de la amenaza al crimen. Como uno de los más impactantes sucedidos durante este año. Una pareja que camina y sorpresivamente aparece este pistolero disparándole en al menos 4 oportunidades por la espalda al hombre de polera blanca. Una cámara municipal capta el impacto de quienes son testigos de la escena. Ocurrido a minutos del mediodía, la desesperación también es evidente de su mujer por intentar salvarle la vida. Antes de la llegada de los paramédicos, 2 transeúntes intentan reanimarlo, sin embargo, Juan Francisco Ortiz Fuentealba, alias Cal, de 35 años, perdió la vida. Esto se lleva a cabo en la contratación de algunos extranjeros como sicarios, ¿no es cierto?, y se les paga para cometer delitos, de los cuales hay varios homicidios y lesiones graves por arma de fuego,
muchas de ellas no se concretaron. ¿Sabemos cuál es el monto de esos pagos, Pablo? Hay varios montos que se están investigando, hay varios antecedentes que se trabajan en eso. 9 millones de pesos. Aquello es lo que habría pagado el denominado Gallineta a un ciudadano extranjero para ejecutar al supuesto líder de su banda rival. Aquellos son los antecedentes que han ido surgiendo de una investigación que permanece en total secreto por la Fiscalía. Toda la investigación se basa en cabecilla, brazos derechos, grupos armados, la identificación de quiénes son, cuál es la relación que tienen, cuál es la participación que tienen, como autores materiales o como cómplices o encubridores, los que facilitan los medios también, vehículos, armas. Luego vendría una ola de al menos 8 crímenes, en la Villa Las Américas, en la Villa Real Victoria, en la Villa Los Escritores, e incluso en un lugar tradicional, la Laguna Esmeralda, donde el apodado Gallineta ahora vería caer a uno de sus miembros. En paralelo, la Policía de Investigaciones logra ir levantando información y preparar un mega operativo. La ciudad se vuelve a remecer al ser testigos también de funerales narcos, varios de ellos donde hay disparos y un inédito contingente policial que los debe resguardar. No salir en sectores que saben que pueden haber conflictos. En el último procedimiento o en el último funeral de narcotraficantes que se dio por lo menos en la zona, en el sector de la Villa Las Américas, había un pasaje o una calle principal que estaba cortada. Nos indicaban los vecinos que no podían transitar por este punto, por los disparos al aire, por los fuegos artificiales. Ahí ya empezamos a ponernos un poquito más pesados, más firmes respecto a la necesidad de que la policía pudiera actuar y que efectivamente se pudiera poner un límite a una situación que nos generaba incertidumbre, miedo y trastornos en la vida diaria. Es decir, aquí hubo que detener el funcionamiento de algunos establecimientos vocacionales. De hecho, siempre lo que está relacionado con droga, armas, buscan una expansión con respecto al nivel económico que están tomando, con respecto a comprar casa. Hay muchas personas que se han ido de sus domicilios, que han sido usadas por estas personas. Han comprado terreno en otros lados. Es decir, la paz se acaba por completo. Son organizaciones que han levantado verdaderas fortalezas, que además de tener blindadas puertas y ventanas, vigilan al barrio. Por eso es que este era uno de los momentos más esperados, declararle la guerra a quienes pensaron en levantar un imperio. El dominio que tenía el sujeto de su población, desde su habitación, el dominio de la población. 250 detectives apoyados por personal de al menos otras 5 ciudades, entre ellas Santiago, allanan 26 domicilios. Se descubren sus métodos de control, pero también pasadizos que conectan increíblemente de una casa a otra. Dos juntas por una calle y dos por la calle siguiente, donde hay túneles de conexión entre las casas, donde pueden arrancar, donde pueden operar y donde pueden tener más facilidad para evadir la acción policial. Sí, o si es que hay algo inusual en la noche, con tanto el trabajo que realizamos nosotros como el que realiza Carabineros. También los detectives llegan al domicilio de Nelson Vázquez Anabalón, quien pasó de vender falsificaciones en ferias libres al líder narco y acabó detenido junto a otros 15 investigados. Encontraron más de 15 kilos de droga, ya el cual en mercadeo en la calle se supone sobre los 230 millones de pesos, más de 17 armas de fuego, si bien habían algunas que eran de fantasía, pero muchas modificadas, armas de fuego de gran calibre, desde pistolas, revólveres, algunas subametralladoras. Ya, todo eso está en investigación y fue, como te digo, un golpe muy bueno en la base de la organización criminal y en la cúpula que actualmente están detenidos. Tras una polémica formalización de cargos, donde uno de los 3 fiscales a cargo del caso tuvo que apelar en la Corte de Apelaciones, ya que a juicio del tribunal no se fundaba una asociación ilícita.
12 de los 16 imputados, donde hubo cargos incluso por homicidio, quedaron en prisión preventiva. Lo que se indaga en medio de todo esto, además, son las amenazas a lo patrón del mal del Gallineta, dirigida a los propios fiscales, donde ofrecía plata o plomo. Y el temor es que este tipo de tendencia, porque lamentablemente Los Ángeles no es la única comuna que está viviendo este tipo de hechos, venga para quedarse. Y yo creo que es el gran temor que tienen los vecinos en general, o que por lo menos dan a conocer. Días después del mega operativo quisimos saber si la problemática persiste. Un patrullaje junto a carabineros nos llevará a dimensionar la realidad en los barrios de mayor complejidad en Los Ángeles. Un punto de disminución de estos casos fue cuando esta casa desapareció. ¿Qué está haciendo la autoridad? ¿Cuáles son las cifras actuales y qué se está haciendo contra la delincuencia, cuyos registros siguen impactando? Lo veremos en una próxima entrega. Es tremenda la situación que se está viviendo ahí en Los Ángeles, al sur de nuestro país. Y para profundizar más de este tema y conocer la forma en que operan las bandas criminales a nivel internacional e internacional, tomamos contacto con Ainhoa Vázquez, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y experta en temas del narcotráfico. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estábamos revisando a un sujeto que hoy está imputado por la justicia, que aparentemente, según la policía, tendría como líder a Pablo Escobar. ¿Qué tan común es este fenómeno hoy día con quienes se dedican al narcotráfico, de tener cierta aspiración de índole criminal, pero también alabar a famosas figuras de este mismo ámbito? Bueno, es bastante común. En general, siempre los narcotraficantes han tenido imágenes de narcotraficantes poderosos anteriores a ellos y que tienen la idea de seguirlo, ¿cierto? De seguir sus pasos. Hay mucha influencia, por supuesto, de estos narcotraficantes que se han vuelto de alguna manera ciertos héroes populares. Mucho de la imagen también de como estos Robin Hood, justicieros que están en contra del Estado y que ayudan también a la gente. Entonces son imágenes muy duales y por eso también generan mucha fascinación de parte de los narcotraficantes nuevos. Ahora, estudiado como fenómeno, ¿esto tendrá algún tipo de relación, por ejemplo, con la masificación de la vida e historia personal de cada uno de ellos? Lo hemos visto en diversas series que hoy se han dado a conocer y probablemente muchas de ellas también son vistas por estos mismos sujetos hoy día imputados. Sí, yo la verdad creo que, bueno, yo he trabajado mucho respecto a las narcoseries y la influencia que tienen en la recepción del público. No creo que tenga tanto que ver con la narcoserie en sí misma, pero sí creo que tiene mucho que ver con la misma popularización que se ha hecho de estos personajes, ¿no? Tanto en la prensa, por supuesto también en la cultura popular, pero son personas que son muy atrayentes y son muy... que a la gente les gusta, les produce mucha atracción porque son muy humanos, ¿no? O sea, pues tenemos esta imagen del criminal, por supuesto, o sea, un Pablo Escobar tremendamente sanguinario, que nadie duda que fue un terrorista incluso, pero a la vez es este sujeto que ayuda a la gente, que ayuda a la población, que se preocupa de la gente que cuando el Estado no se preocupaba de ellos, que genera trabajos, que pone casas, ¿no? Entonces, eso es lo que atrae de este tipo de personajes, ¿no? Que son personajes muy redondos de alguna manera, en el sentido de que son alcanzables, son humanos, ¿no? O sea, que tenemos toda esta maldad por una parte, pero también cosas positivas que se rescatan de estos personajes. Eso es lo que pasa, creo, con esto. Y por supuesto, las series, los narcocorridos, las películas, claro que influyen también en esta imagen, pero creo que es más la construcción histórica que se ha hecho de estos personajes, más que incluso la ficción que se realiza respecto a ellos. Creo que la idea es que son personas que los vemos como reales. Sí, claro. Ahora quisiera consultarle en la realidad, ¿qué tanta relación podría haber de este narcotraficante chileno con un narcotraficante mexicano? Acá en Chile, por lo menos, lo que se ha señalado es que las bandas que son de los carteles derechamente no estarían instalados, sí, en nuestro país, pero siempre y en diversas ocasiones, en diversos operativos que ha realizado la policía, se habla de los vínculos. ¿Hay estrecha relación hoy? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, hay una estrecha, claro, sí, hay una estrecha relación, efectivamente es algo que no podemos negar. Lo que muy bien dices no implica que estén instalados en Chile, sino que hay una relación, porque Chile es un país muy propicio para el tráfico de droga, en general, por la gran costa que tenemos, por ejemplo, también porque Chile es un país muy consumidor. Entonces hay varios puntos que hacen favorable a Chile como punto para que lleguen los narcotraficantes colombianos y mexicanos principalmente, ahora también ya vemos a los venezolanos. Entonces, claro, hay una relación, no es ahora algo nuevo tampoco. En Chile ha sido desde siempre un país bastante propicio para el narcotráfico a nivel internacional, para que se instalen las bandas criminales incluso. Por ejemplo, no podemos olvidar que el Señor de los Cielos, que este gran narcotraficante mexicano, que justamente cuando muere Pablo Escobar asciende y se convierte en el gran narcotraficante a nivel internacional, a la altura de Pablo Escobar o incluso mucho más, porque tenía esta flota de aviones. El Señor de los Cielos se instala en Chile, incluso. Se instala varios meses antes de que fuera, antes de que muriera intentando cambiarse el rostro. Además, también esta cosa súper de telenovela, ¿no? Que creo que queda chico Pablo Escobar al lado de esta figura del Señor de los Cielos, y él sí se instaló en Chile, compró inmuebles, quería lavar dinero en Chile. Entonces, y estuvo varios meses instalado en Chile. Entonces, no es algo nuevo tampoco, pero una cosa es eso, o sea, que se use Chile para ciertas cosas, como punto para llevar la droga hacia otras partes, para traficar ahí mismo en Chile, ¿cierto? Como para el gran nivel de consumidores que tenemos, o para lavar dinero, pero otra cosa es que se instalen los cárteles como tal, que eso ya es algo que afortunadamente no ha pasado hasta el momento, y esperemos que no ocurra tampoco. No, pero estamos a tiempo. Hoy día las medidas que se han implementado son las adecuadas. Tenemos operativos que se hacen a nivel barrial. Hoy día hay una alta persecución, en todo caso, tanto el decomiso de armas como el de drogas, pero llama profundamente la atención este tipo de casos precisamente, que es el que estamos viendo en pantalla, que da cuenta de un sujeto, un hombre que aspiracionalmente trató de imitar a otro, pero trae lógicamente ciertas consecuencias. En este caso, cerca de 5 homicidios cometidos en una ciudad muy tranquila. Es súper difícil determinar cuáles son las medidas correctas en este tipo de casos, ¿no? O sea, sabemos que ha fracasado. Sabemos que acá en México, yo vivo en México, trabajo acá en México fracasó por completo la guerra contra las drogas, ¿no? Sabemos que ha sido un rotundo fracaso, porque justamente quien pagó las consecuencias fueron los civiles, fue la población. ¿Por qué? Porque este enfrentamiento entre cárteles, el enfrentamiento entre el ejército y los cárteles, lo que provocó fue que la gente se convirtiera en sujetos completamente vulnerables, que además Felipe Calderón, cuando implementó esta guerra, le llamó los daños colaterales. Entonces, estamos hablando de personas que para ellos son daños colaterales, ¿no? La muerte de toda la población. Entonces sabemos lo que no ha funcionado. No sabemos qué es lo que ha funcionado, porque a nivel internacional nada ha funcionado para detener el tema de las drogas. A mí me parece, desde aquí, por supuesto, me parece que el control de armas puede ser una muy buena medida que se está implementando ahora en nuestro gobierno, con el presidente Boric. Me parece también que la legalización ha sido también una de las medidas que se han implementado acá en México últimamente, que también han dado ciertos resultados, no todos, pero al menos ciertos resultados, y es la idea, por ejemplo, acá del presidente López Obrador, él en su plan de desarrollo nacional, que es el plan que presentó para llegar a la presidencia y que ahora lo está tratando de implementar, él quiere legalizar todas las drogas. Pero también, por supuesto, hay mucha presión internacional para que eso no ocurra, pero no sabemos bien cuál es lo que podría funcionar, porque en ninguna parte ha funcionado. Bueno, también en Suiza, por ejemplo, sí tenemos la legalización de las drogas, ¿cierto? Y que se convirtió ya no un tema de seguridad nacional o de seguridad interior, sino de salud pública, y que hay hospitales para atender exclusivamente a los drogadictos o a la gente que consume cualquier tipo de sustancia, y que al parecer también ha dado bastantes resultados, pero también es algo bastante nuevo dentro de esto, entonces no sabemos si es que esto va a dar efectivamente resultados a largo plazo, ¿no? Entonces es muy difícil saber qué es lo que va a dar resultados a largo plazo, porque estamos ante un tema muy complejo que tiene muchas aristas y que no solamente pasa por el narcotráfico, por el tráfico de drogas, sino que también pasa por el crimen organizado en general, ¿no? O sea, acá tenemos tráfico de drogas, tráfico de mujeres, que también están asociados con el narcotráfico o con el crimen organizado. No, y sin duda, y este tema que tiene que ver con la legalización de algunas de las sustancias, sin duda que tiene que abarcar
toda una planificación social al respecto, y esos son los puntos que hoy también además están en debate. Ainhoa Vázquez, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y experta en temas de narcotráfico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo tremendo por allá en México. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, vamos a una pausa y ya seguimos revisando todo lo que tiene que ver con el narcotráfico acá en Expediente Chilevisión Noticias a través de Pluto TV. Bien, volvemos con más Expedientes Chilevisión Noticias, donde estamos revisando la forma en que operan las bandas de narcotráfico en Chile. Para continuar, vamos a revisar un reportaje emitido en enero del 2022 por el equipo de Chilevisión Noticias, donde informábamos la investigación de un año que logró desbaratar una agrupación colombiana que intentó internar más de 1 tonelada de marihuana por la costa de Arica. El destino de comercialización era Santiago, donde uno de los cabecillas y quien se le investiga un presunto vínculo con un cartel de droga es el hermano del conocido exfutbolista Edison Mafla, que jugó en la Universidad de Chile. Revisemos el siguiente informe. La costa chilena le sigue siendo de gran atractivo. Eso es todo, cumple el cargamento ahí. 1.304 van, cumple. Los ha contado mi primo ahí, los contó ahí. ¿En qué momento nuestros puertos se convirtieron en una alternativa para organizaciones criminales extranjeras que apunta a abastecer el narcotráfico local? ¡A la derecha! ¡Vaya! ¡Van para arriba! ¡Van para arriba! ¡Policía! ¡Policía, hombre! Ciertamente el cierre de fronteras terrestres generó que los grupos criminales organizados pudieran buscar nuevas alternativas de ingreso de droga a nuestro país, y en este horizonte aparece la vía marítima. Piense que tenemos 5.000 kilómetros de costa, o sea, estas organizaciones evidentemente ven oportunidades y donde las ven las aprovechan. Y lo que veremos a continuación es probablemente una más de ellas. Su origen es colombiano y uno de sus integrantes no solo tiene un vínculo, sino que es hermano de un exfutbolista de esa nacionalidad que a nuestro país llegó como refuerzo de la Universidad de Chile en 1998. ¡Alto, policía! ¡Al suelo! ¿Qué es eso? Dime, ¿qué es lo que no te Acá. Allá está. Así es como una patrulla de la Armada realizaba una intervención en conjunto con la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado en las aguas de Arica. A bordo de este bote pesquero, sujetos de nacionalidad peruana, quienes se recorrieron más de 2.230 kilómetros, intentando concretar el envío de más de 1 tonelada de marihuana. Están detenidos por infracción a la ley 20.000. Ya. Ley de droga. ¿Por seguridad de la mía? ¿Tú eres posante, claro? Esta organización tiene, ¿no es cierto?, la logística necesaria para llegar con esta droga en primera instancia desde Colombia hasta la frontera de Ecuador con Perú, y posteriormente a través de una embarcación peruana. De cierta forma habían tratado de copiar una matrícula de una embarcación verdadera. ¿Esta organización tendrá algún nexo con algún cártel o una organización criminal precisamente de Colombia? O sea, es lo más probable, porque para mover 1,3 toneladas, y no por primera vez, digamos, evidentemente tiene que tener los nexos. Durante un año, agentes antidrogas de la PDI le siguieron la pista a diferentes miembros encargados de este ilegal traslado, con diferentes técnicas que, por tratarse de una indagatoria aún con aristas pendientes, no pueden ser reveladas. Lo cierto es que hubo incluso registros enviados como prueba a quienes estaban en territorio nacional de cómo la navegación seguía su curso. Vayan a pensar mal, míreme, esto nomás es lo que va, compadre. 1.300, usted conoce el botecito. El botecito chiquito, no cabe más, mire el espaciazo que hay para adelante. Vaya, vamos por acá, por la agüita, compa. Vea. Ya vamos por acá, compa, por el agüita. Mientras por tierra en la ciudad de Arica se hacían los preparativos. Miles de horas de vigilancia, de seguimiento, de interceptación de comunicaciones permitieron conocer cómo operaba esta banda en Chile.
A la espera de la droga valuada en más de 2.000 millones de pesos, arrendaron un departamento en el sector de Tierras Blancas. En la cámara, el ingreso de los brazos operativos a un condominio. En otro sector de la comuna, en la Villa Frontera, los colombianos Carlos Alberto Micolta y John Edward Caicedo estaban a la vista de los investigadores. Llegan a un recinto donde arrendaron una bodega. La planificación contempla que las sustancias sean llevadas en un camión hasta allí para resguardarla y luego trasladarla a Santiago. Utilizamos todos los mecanismos que nos entrega la ley 20.000 para efectos de realizarla con tiempo. Incluso dejamos que se realizaran algunas operaciones de tráfico menores con vista a generar confianza y lograr, digamos, desbaratar a la banda en su totalidad. Una de las entregas efectivamente se concretó. Así es como la droga llegaba al bodegaje, con un desenlace que ya veremos en minutos. Antes, le contamos quién era uno de los blancos posicionado por la PDI como parte de la cúpula de la organización transnacional. Desde oeste todo el viento y regresa en un momento porque yo busco y no encuentro en mis viajes, Al ritmo de la salsa, Manuel Mauricio Mafla Peña, también colombiano, se muestra en su cuenta de redes sociales. Según los investigadores, sería él quien tendría contacto directo con el proveedor de la droga, siendo su principal nexo en Chile, es decir, un lazo de confianza de un posible cartel colombiano. Durante casi todo el 2020 estuvo en la capital junto a su familia. ¿Cómo se supo? Bueno, es cosa de escuchar aquella voz que lo guiaba cuando se grabó este video. Sal a la derecha hacia Avenida Manuel Rodríguez. En 1 kilómetro, mantente a la izquierda hacia acceso a autopistas. Concretamente no hay una vinculación digamos, con el cartel de Cali. Sí, las personas oriundas de este lugar, pero no podemos confirmar o descartar también, ¿no es cierto?, que tenga alguna mayor vinculación con dicho cartel. Pero al escarbar un poco más en la vida de Manuel Mafla, es posible encontrar fotos incluso con un jugador de la época de oro del balompié colombiano, con el mismísimo Pibe Valderrama. Y es que el mundo del fútbol jamás le fue ajeno, y de paso el nombre de nuestro país tampoco. La Universidad de Chile compró en $1.200.000 en 1998 a Edison Mafla, seleccionado colombiano que venía del Villarreal de España, pero pasó sin pena ni gloria. Así se retrataba a su hermano Edison Mafla en la Universidad de Chile. 22 años después sabemos que ya está retirado, reside en Cali, donde ofrece entrenamientos personalizados y entrena en el programa Ídolos de la Secretaría Nacional de Deportes de la misma ciudad. Quisimos contactarlo. Habla Carola Ollarse, periodista de Televisión Noticias de Chile. ¿Qué mal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Asegura que hace aproximadamente un mes perdió contacto con Manuel, probablemente luego que la PDI lo detuviera. Él estaba en Chile y todo eso, pero no sabía. Yo no le pregunto absolutamente nada, solamente hablamos de pronto de que me mandaron unos guayos de allá, a Dios. Mi nombre, donde he estado en todos los países que jugué y todo eso, no, yo soy un hombre muy tranquilo, un hombre transparente y todo, pues uno tiene su familia, tiene su hermano y no sabe, cada uno ya un grandecito, ya saben su determinación en lo que tienen que hacer en la vida. En conversación con Televisión Noticias dice que no tiene pensado viajar a Chile y descarta tajantemente alguna vinculación con el narcotráfico. Revela además que esto fue lo que supo del por qué su hermano decidió dejar su natal Colombia. Sí, más que todo por un mejor futuro y todo, porque como allá también hay varios amigos de acá del barrio donde nos criamos que están allá trabajando y todo, entonces para estar mejor me impacienté por mi madre, porque mi madre pues siempre ha orado pues por todos nosotros, por los hermanos y todo para que nos vaya bien y yo realmente ni mi mamá no sé si sabe, porque yo no le he querido ni decir. Manuel Mafla está en prisión preventiva al igual que Carlos Alberto Micolta y John Edward Caicedo, quienes estaban en la bodega recibiendo uno de los cargamentos que sería prontamente enviado. ¡Policía! ¡Párate! Ellos frecuentemente también concurrían al puerto de Arica con la finalidad también de ir conociendo el movimiento del puerto, aportando esta información a los cabecillas de la organización que se encontraban en Santiago. Lo que se refiere a los financistas y a las personas que estaban en la cúpula fueron precisamente los que detuvimos con la salvedad del
del líder de la organización. Lo que nos resta ahora es tramitar su extradición respecto de Colombia. Y es que el líder, según la Fiscalía, está absolutamente identificado y advertido de los pasos que iba dando la PDI. Se habría arrepentido de viajar el día del traspaso de la droga en alta mar. Según la PDI, entre el año 2020 y 2021, desde México, Ecuador, Colombia y Perú, fueron las rutas más frecuentes del envío de droga hacia los puertos como el de Mejillones o el de San Antonio. Y a la inversa, desde Chile también se han establecido rutas de tráfico por el mar, hacia por ejemplo España, Grecia, Jordania y Países Bajos. En el 2019 y el 2020 tuvimos algunos procedimientos derivados de operaciones e investigaciones internacionales desarrolladas por esta Policía de Investigaciones, en base a los cuales se incautaron importantes volúmenes de drogas procedentes de otros países. Específicamente este fenómeno se repitió el año 2019 y 2020 y decreció el año 2021. Eso va dañando a nuestros puertos y va dañando la calificación que tienen. O sea, en Holanda, por ejemplo, cuando encuentran un contenedor proveniente de Arica o de Tarapacá, la bandera lo que señalan es que el puerto viene de un puerto chileno. No, ellos no entran a analizar el tratado de libre comercio, ni que la aduana, digamos, tiene un rol absolutamente distinto. El puerto de Arica puede ser un puerto rojo, el puerto de Tarapacá también, y eso es lo que también tenemos que evitar y luchar contra aquello. Estadísticas de la PDI revelan que el pic de droga enviada por el mar fue el año 2020, con 7.201 kilos de marihuana, clorhidrato de cocaína y cocaína base, que fueron incautadas. En lo que va del año ya van 1.590, gran parte lo representa este cargamento de ladrillos y sacos, cuyo último destino era el sector sur de Santiago. Ahora lo que se busca es también perseguir el patrimonio de este grupo criminal. El número, según la misma Fiscalía, podría escapar de lo que uno puede imaginar, pero en eso ya se trabaja. La única forma para impedir, dicen, que narcotraficantes como estos se vuelvan a reorganizar. Vamos a seguir hablando del narcotráfico en Chile y ya está con nosotros acá en nuestro estudio el capitán Pablo Ardiles del departamento OS7 Antidrogas de Carabineros. Capitán, muchas gracias por acompañarnos acá en Expedientes Chilevisión Noticias. Gracias por invitarme. Capitán, bueno, todo lo que hemos visto, lo que hemos revisado, algunos traficantes que admiran a figuras internacionales muy conocidas por lo demás, retratadas incluso en sus series, otros grupos criminales que están operando en Chile ya de forma más territorial. ¿Cómo ha estado y cómo ha sido el combate hoy y en cuanto a la planificación de la droga en nuestro país? ¿Es llamativo todo esto lo que estábamos revisando? Bueno, por supuesto. La verdad es que nosotros como institución nos hemos percatado que de manera permanente las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de droga en particular han evolucionado a lo largo del tiempo y, como me lo decías tú, efectivamente, de igual forma, se basan o utilizan íconos con la finalidad de poder tratar de imitar ciertas conductas. En ese orden de ideas, nosotros desarrollamos investigación y tratamos de anteponernos a este fenómeno que es tan amplio. En el fondo, nosotros sabemos que el fenómeno del tráfico de droga viene asociado a una serie de delitos con nexo, como lo son los homicidios, las riñas, la utilización de armas, porque sabemos y entendemos que hoy en día las organizaciones que dedican al tráfico de droga no es que solo se dediquen a este delito, sino que están, entre otros tipos de organizaciones, también se van mezclando. Me explico. Hoy en día las organizaciones que, por ejemplo, son traficantes de droga, puede ser que mañana hagan portonazo, puede ser que mañana utilicen o arrienden armamento, porque hay que entender que estas organizaciones lo que desarrollan o lo que quieren es incorporar patrimonio y dinero de manera ilegal cometiendo delitos, por lo tanto da lo mismo el delito que estén cometiendo. Nosotros, como entendemos el fenómeno y lo hemos ido estudiando a lo largo del tiempo, nos vamos anticipando y bueno, ustedes han sido testigos en diferentes reportajes cómo ha evolucionado incluso el actuar del modus operandi de, por ejemplo, cómo se ingresa la droga, cuáles son las rutas que están utilizando, cuáles son las formas de venta. Es decir, ya incluso en tiempos de pandemia analizamos el fenómeno del delivery de las drogas, en donde las organizaciones criminales entendían de que como el consumidor final no se podía trasladar por las restricciones sanitarias hasta el punto de venta, bueno, lo que las organizaciones desarrollaron fue ellos trasladar la droga hasta el consumidor final. Capitán, entonces, conformado todo eso, hablamos del nuevo narco chileno, por ejemplo. ¿Es correcto afirmar de que hay una variación, al menos en la forma de operar? Estábamos revisando incluso una nota donde, bueno, habían casas blindadas, donde hay un sujeto que cometió algunos homicidios, precisamente para hoy día levantar su imagen. Así es, y no solamente en esto estamos hablando del nuevo narco chileno, porque de igual forma entendemos nosotros
que, por ejemplo, la utilización del ciberespacio con diferentes aplicaciones, con redes sociales u otro, también el traficante la está utilizando con la finalidad de ostentar y demostrarle a sus pares cuáles los bienes que han podido adquirir producto del tráfico de droga, y no solo esto, sino que de igual manera poder mostrar su poder de fuego, poder mostrar cuáles son sus redes de contacto. Es por eso que muchas de nuestras investigaciones en estos nuevos narcos, como lo podemos denominar, también inician por las redes sociales. Nosotros tenemos un grupo de carabineros especializados en desarrollar lo que denominamos como patrullajes virtuales, que finalmente lo que hacen permanentemente es buscar por el ciberespacio todos los elementos que nos permitan a nosotros entender que se está cometiendo un delito, y en particular el del tráfico de droga. Y desde ahí sacamos, por ejemplo, que las organizaciones criminales y los líderes de estas organizaciones criminales principalmente están mostrando los viajes que desarrollan, los vehículos que utilizan, los armamentos, y todos estos insumos se los entregamos al Ministerio Público para desarrollar, en el fondo, estas investigaciones paralelas con ello. Ahora, es paradójico de todas formas, porque uno podría entender de que el narcotraficante quisiera ocultarse, de no entregar pistas de su paradero, de ojalá pasar desapercibido, pero a la vez él también tiene que dar a conocer una imagen, y de allá va esta vida de lujo, ¿no?, de hoy día masificar además lo que ellos entienden a través de las mismas redes sociales. Este tema de, por ejemplo, los disparos al aire. Por supuesto, lo que pasa es que tenemos que entender de que el tráfico de drogas finalmente se podría entender como una especie de subcultura, en donde uno va a la casa de las personas y dice no, y le preguntan o entrevistan a sus familiares, no, está trabajando, pero está traficando. Es decir, existen códigos, existe para ellos el mundo delictual, el mundo del tráfico de drogas. El hecho de cometer delitos es desde siempre, en el fondo, desde sus orígenes, es parte de su cultura. Y es por eso que para ellos no es un problema decirle a sus pares de que están traficando, de en redes sociales mostrar finalmente cuáles son sus lujos, cuáles son sus pertenencias, cuáles son sus armamentos. Porque, insisto, ellos están en una subcultura en donde ellos, para adquirir los bienes que de nosotros de manera lícita compramos nuestro vehículo, nuestros viajes, ellos en su subcultura utilizan una manera más rápida, que es la comisión de delito. Y es por eso que como instituciones del Estado lo que nosotros desarrollamos es intervenciones con la finalidad de desarrollar operativos antidrogas que permitan sacar de circulación estas organizaciones criminales. Porque lo que no queremos como institución es que se generen en las poblaciones o en diferentes lados a lo largo de Chile estos íconos, de que nuestros jóvenes no entiendan de que el traficante que llega con un vehículo, con joya, para él le genere algo llamativo y quiera imitar estas conductas. Eso es como institución lo que nosotros no queremos finalmente. Ahora, capitán, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con la radiografía. ¿Cómo estamos en términos nacionales con este versus internacional? Lo estábamos señalando en otra entrevista de que en Chile se habla de que los carteles no están instalados, pero sí sirve de paso, quizá se trata de vulnerar las medidas de seguridad, las mismas policías, pero ¿qué tan así es? ¿En qué punto estamos, capitán? Bueno, la verdad, y para ser bastante franco, nosotros hemos desarrollado una serie de intervenciones que se han visto incluso en los medios de comunicación, que dicen relación con organizaciones que están asentadas en la región metropolitana o en otros puntos de Chile y que finalmente son brazos operativos de carteles o de organizaciones internacionales. Por lo tanto, efectivamente, acá en Chile no existen carteles de droga como tal, tan conocidos, y no hemos llegado a este tipo de estructura. Lo que no quiere decir de que parte de estas organizaciones estén como células operando en Chile y que estén incorporando e importando sustancias ilegales a través de nuestra frontera. Hay que entender en este análisis de que nuestro país tiene una larga frontera porosa, por lo tanto entendemos que existen una serie de pasos no habilitados por los donde se ingresa esta sustancia ilegal, se caletea o esconde en diferentes estructuras de vehículos u otros. También tenemos fruta lo vimos en su momento. Claramente, como lo vimos en el reportaje anterior. Y no solo esto, que es más penoso aún, hemos visto lo que son los correos humanos, que son estas personas que incorporan e ingieren ovoides que se denominan hasta 1 kilo de clorhidrato de cocaína incorporado en el interior con la finalidad de llevarlo a diferentes centros, porque en el fondo el traficante lo que quiere es cometer su ilícito. Va a variar la forma, va a tratar de ocupar diferentes pasos no habilitados, va a tratar de anticiparse a las policías probablemente, pero es ahí en donde nosotros lo que desarrollamos es de manera permanente inteligencia antidroga, que nos entregue insumos de por dónde ingresan las sustancias ilegales,
cuáles son las formas o métodos que están utilizando las organizaciones y que nos permite finalmente a nosotros hablar hoy en día de una serie de procedimientos exitosos. Solo a la fecha llevamos más de 3.000 procedimientos desarrollados solo por el OS7 en materia antidroga, y eso habla de que estamos tratando de anticiparnos y tratando de evitar. Y como inició nuestra conversación, porque nosotros lo que no queremos es que se generen estos carteles, y para eso estamos utilizando todos nuestros esfuerzos con la finalidad de atacar a estas organizaciones cuando son pequeñas o de una estructura más mediana, para que no sigan creciendo en el tiempo en lo que son, y hemos visto todo, carteles de droga como existen en otros lados o en otros países. Capitán, y en el top de las drogas que ustedes han detectado, ¿cuáles se encuentran? ¿Estos los envíos que se hacen desde el exterior hasta nuestro país? Bueno, principalmente nosotros y de manera permanente hemos visto el ingreso de clorhidrato de cocaína, pero en el último tiempo ha habido un aumento exponencial finalmente de lo que es la marihuana del tipo creepy. La marihuana del tipo creepy, que es una marihuana que el compuesto activo, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, o THC conocido, que es el que genera los efectos en el sistema nervioso central de las personas, es mucho más elevado. Por lo tanto, para el consumidor es mucho más llamativo comprar esta marihuana en particular. Y como las organizaciones criminales conocen esto y estudian el mercado de manera permanente, lo que están desarrollando es incorporar e importar esta sustancia ilegal, que en el mercado legal un kilo de esta marihuana cuesta entre 4 millones de pesos, por lo tanto es bastante rentable para las organizaciones criminales. Sin duda, capitán. Muchísimas gracias. Una completa radiografía el día de hoy acá en Expedientes Chilevisión Noticias, dándonos cuenta de estas formas de operar del nuevo narco chileno. Muchas gracias, capitán, por acompañarnos el día de hoy. Bien, y de esta forma estamos terminando este capítulo de Expedientes Chilevisión Noticias. Agradecemos su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un nuevo caso que ha revolucionado la opinión pública. Síganos en nuestras redes sociales, Chilevisión Noticias, en chilevisionnoticias.cl y Pluto TV. Hasta la próxima.